Hasta el momento veníamos viendo derivada explícita. ¿A qué voy con esto? A funciones que estaban despejadas. Ustedes tenían, por ejemplo, la derivada de esta función. En realidad, casi siempre estábamos viendo que en vez de y teníamos f de x, pero ustedes saben que f de x es sinónimo de y. Y eso quisiera que se lo anoten, lo recuerden aquellos que no se acordaban, porque nos va a ser muy útil para todos los temas que viene de derivadas, ¿sí? Si f de x es sinónimo de y yo les digo a ustedes, por ejemplo, que f de x vale 4, en la cabeza ustedes lo tienen que traducir, tienen que decir, si f de x vale 4, es porque me está diciendo que la y vale 4. Sí, se trata de eso, ¿está entendido? Bien. Entonces, ¿qué sucederá con la derivada implícita? La y, la función, no está despejada. Ahora, en el ejemplo 1 que ustedes van a ver, ¿sí? Ustedes me dicen, Eli, despejo la y. Sí, es verdad, podés despejar la y. Pero en la derivada implícita que nosotros vamos a ver, despejar la y se hace difícil. O sea, introduce una complejidad al ejercicio y nosotros no queremos complicarla, queremos simplificar las cuestiones. Entonces, no despejamos la y cuando tenemos una derivada implícita. Aplicamos este método. En el primer ejemplo, yo quiero que ustedes observen que solicito derivar la siguiente expresión. Si ustedes despejan y, sería la derivada explícita, pasan este menos 3x sumando, pasan este 4 restando y terminan obteniendo un 2 menos 4 y termina quedando menos 2, ¿sí? Y el 3x que estaba restando pasa sumando. O sea, yo tengo que derivar en definitiva esta función, ¿sí? Ya saben que la derivada de menos 2 vale 0. La derivada de 3x vale 3. Entonces me termina quedando que la derivada, ¿sí?, de la función que yo les di en la consigna es 3. Ahora, voy a hacer, es bien sencillo el ejercicio para poder introducirnos, ¿sí?, en el tema. La derivada implícita. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo la derivada implícita? La x, además de derivarla, también tengo que considerar que la y va a ser una nueva variable. Entonces, la derivada de x es 1. Bueno, cuando tengan la derivada de y, también van a considerarla y van a decir que es 1. Si tienen la derivada de 2y, ¿qué van a decir? Que es 2. La derivada de y cuadrado, 2y. ¿Se entiende? O sea, van a trabajar a la x y a la y por igual. Son ambas variables, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cuál es la sutileza? Que luego de derivar a y, tenemos que agregar y'. ¿Cómo es esto? Bueno, miren, fíjense en el ejemplo. Yo derivo esta función. La derivada de y es 1. Bueno, no lo escribí al 1. Está acá invisible. ¿Qué hice después? Agregué y'. ¿Se entiende? Este es el tip número 2 que les di. Luego de la derivada de y, ustedes tienen que escribir y'. Sí o sí, cada vez que derivan y, tienen que agregar y' de forma automática, ¿sí? No lo hacen con x. Luego, la derivada de menos 3x es menos 3. La derivada de 4 es 0. La derivada de 2 es 0. ¿Qué tengo que hacer al final? Tip número 3. Una vez derivada la expresión, se busca despejar y'. Estos son los 3 tips para hacer una derivada implícita, muy básico. Ahora van a ver un ejercicio que es un poco más complejo, ¿sí? Y se pone heavy. La cuestión se pone complicada. Si no sabes derivar o no conoces la regla de la cadena o tenés complicaciones en el tema, se hace muy difícil. La idea es derivar esta expresión, ¿sí? Si querés despejar y, dale, hacelo. Yo te lo regalo, ¿sí? Yo no pienso despejar y de esta expresión. Tengo y acá e y acá, ¿sí? Yo no pienso despejar y. Como sé que hay un método para derivar funciones implícitas, voy a aplicarlo, porque yo no me la quiero complicar, quiero simplificar las cuestiones, ¿está? Bueno, ahora yo observo esto y digo, bueno, yo cuando hago una derivada implícita tengo que derivar tanto x como y. Y yo acá veo que en este miembro izquierdo de la expresión tengo y, tengo x multiplicándose. ¿Y qué tiene? Que ambas son variables. ¿Y qué tiene? Vas a tener que aplicar una regla de multiplicación, ¿sí? Porque tanto y como x son variables, las tenés que derivar, ¿sí? Es lo que nos pasaba en la regla de la multiplicación, que teníamos u de x y b de x, tenían que decidir quién era u y quién era b, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo, van a tener que decidir quién es u y quién es b. Solo que ahora no tenemos u de x y b de x. Vamos a tener u de y
y b de x. Pero la multiplicación la ven, ¿no? Acá hay una multiplicación entre y cuadrado y x cubo. Y si ambas son variables que tengo que tener en cuenta a la hora de derivar, es claro que esto es una regla de multiplicación de la derivada. Nos vamos al otro lado. El otro lado es más complicado todavía. Ustedes saben derivar logaritmo natural. Logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero cuando se encuentran con esta expresión, se dan cuenta que la función es compuesta. ¿Qué método aplicamos en funciones compuestas? Regla de la cadena. La regla de la cadena me permite a mí derivar cuando una función está dentro de la otra. Yo acá veo que no tengo logaritmo de x. Tengo de 3x por y. Cuando me toque aplicar la regla de la cadena de este lado, yo me doy cuenta que voy a tener que derivar tanto el logaritmo y después voy a tener que derivar también 3x por y. ¿Y qué tiene? Que 3 por x por y hay una multiplicación entre variables, entre la x y la y. Sí, vas a tener que hacer la regla de la cadena y después la multiplicación que hay entre 3x e y. Entonces, mi planteo, ¿sí? Mi planteo del ejercicio es primero trabajar en el lado izquierdo, decidir quién es u de y quién es b de x, ¿se entiende? U de y es el primer factor y hago u' de y, que sería bajar este 2, me queda un menos 8 por y. ¿Y por qué dice y'? Porque el tip número 2 dice que cada vez que derives a la y tenés que agregar y'. Entonces yo cuando derivé esto, es verdad, me da menos 8y. Tuve que tener en cuenta el tip número 2. Entonces agregué, perdón, ahí está, y', ¿sí? Cuando derivo x no tengo que agregar nada, simplemente la derivo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bien, dicho esto, voy a hacer la regla de la multiplicación en el lado izquierdo. Entonces la escribo, será u' por b, el primero derivado por el segundo sin derivar. El primero derivado por el segundo sin derivar, más acá es menos, ¿sí? Porque me queda más y viene el primero sin derivar. El primero sin derivar es negativo, ¿sí? Es este menos. Entonces este signo lo cambio y pongo un menos. Ahí está. Entonces me queda menos 4y cuadrado, ¿sí? Por la derivada de b, que es 3x al cuadrado. 3 por 4, 12. ¿Sí? Ya coloqué el número. Bien. Me voy al otro lado. Tengo que aplicar la regla de la cadena. Derivo logaritmo, teniendo en cuenta que lo de adentro es como si fuese mi gran X. La derivada del logaritmo es 1 sobre esta gran X. ¿Sí? Entonces escribo 1 sobre todo lo que hay adentro. Esta es la derivada del logaritmo. ¿Sí? La acabo de hacer. Ahora, cuando tenga que derivar 3 por x por y, tengo que hacer la regla de la multiplicación. ¿Sí? Entonces decido acá, al costadito, quién es u de x y quién es b de y, como hice en el miembro anterior, ¿sí? U de x es mi primer factor, 3x. La derivada es 3. Y simplemente es la b de y. Pero cuando yo derivo la y, me da 1, ¿sí? Y teniendo en cuenta el tip número 2, tengo que agregar y'. Entonces me queda solamente que la derivada de b es y', ¿sí? Abro paréntesis, por el amor de Dios, abro paréntesis, sí, cópienlo porque si no escriben mal. Y pongo la derivada del primero, o sea, u', por el segundo sin derivar, o sea, u' por b, es 3i. Luego pongo más el primero sin derivar, por el segundo derivado, ahí está, u por b'. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya derivé. Sí, sí, dice heavy, porque realmente son ejercicios complicados. Y todavía no estamos ni... Bueno, puede ser considerarse la mitad del ejercicio. ¿Ya derivamos? Sí, ya hemos derivado. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Termino acá? No terminás ahí. Ya hemos tenido en cuenta el tip número 1, el tip número 2, pero nos falta despejar y'. Uy, qué lío. ¿Por qué?
Porque y' en esta expresión está acá y está acá. Entonces, ¿qué me aconsejan hacer? Bueno, observen, separen en términos. ¿Cuántos términos tienen? Del lado izquierdo tenemos 2 términos, del lado derecho tenemos uno solo. Y en ese término, del lado derecho, tenemos una multiplicación para hacer, que es la distributiva. Entonces yo les aconsejo hacer esa distributiva para tener todo con términos y poder agrupar los términos que tienen y' por un lado y los que no tienen y' por el otro. Entonces en el próximo paso yo voy a aplicar la distributiva de 1 sobre 3x por y a estos 2 términos. ¿Sí? Bien. Cuando aplico la distributiva me doy cuenta que este 3 se cancela con este 3 de abajo y la y también se cancela, se simplifica con esta y. Me termina quedando al final una x abajo. El número que se coloca arriba es un 1. ¿Sí? Obtuve esto. ¿Está claro? Bien. Entonces, en este segundo término que yo apliqué la distributiva, obtuve que 3x se puede cancelar y que 3x también se puede cancelar, ¿sí? Se simplifica. Me queda y' sobre y. ¿Está claro? ¿Esto les quedó, se entiende? Sí, hice una simplificación, cancelé. Bien. Ahora, en el próximo paso, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que les dije, vamos a agrupar los términos que tienen y', porque de esa forma yo puedo despejar las cuestiones. ¿Se entiende? Como hacían con x. ¿Qué hacíamos cuando teníamos x todas desparramadas? Las agrupábamos en un mismo lado y lo que no tenía x la pasábamos para el otro. Bueno, pero ahora mi variable de interés para despejar es y'. Y bueno, vamos a agrupar y'. Yo decidí agrupar y' del lado izquierdo. Entonces, ¿quién vino hacia la izquierda? Este término que está sumando pasó restando. Este término que está sumando y no tiene y', lo mandé para el otro lado. ¿Y qué hago ahora? A ver, miren esto. Sí, les puse un dibujito acá agarrándose la cabeza. ¿Se acuerdan de factor común? ¿Para qué servía eso? Bueno, ahora lo vamos a recontrausar. Ustedes de este lado tienen que juntar, tienen que agrupar ese término de alguna forma para que únicamente les quede y'. ¿Cómo lo hacen? Sacando factor común. Factor común es un número que multiplica ambos términos. ¿Qué se repite en estos dos términos? En estos dos términos, ¿qué se repite? Y'. Entonces y' es el factor común. ¿Y qué pongo? Abren paréntesis sí o sí, colocan los signos que tienen, acá había una resta, la puse acá, y piensan, ¿qué tengo que poner yo acá para que multiplicado por y' me dé todo este término? Bueno, justamente todo esto menos y', ¿no? Entonces, escribimos esto, ¿sí? O sea, el factor común lo que hace es lo extraigo de este término, ¿sí? Lo extraje. Entonces, escribo justamente todo ese término sin y'. ¿Qué tengo que poner acá ahora para que multiplicado por y' me dé este término? 1 sobre y. ¿Están de acuerdo? Bien, hemos extraído factor común y estamos a un paso de despejar y'. ¿Cómo paso todo esto al otro lado? Todo esto al otro lado. Tienen que pensar, me molesta, todo este paréntesis me está molestando a y', a la variable que yo quiero despejar. ¿Qué le está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Problema resuelto. Se escribe así. Línea divisoria principal, por favor, ubicada en el símbolo igual. El ejercicio es complicado, sí, hay que tener muchos pasos, un manejo algebraico lo tiene que tener muy fluido, pero casi todos son así. Tienen que sacar factor común y', el paréntesis lo pasan dividiendo y listo, ¿sí? Entonces acá les puse que estos ejercicios de derivadas implícitas siempre van a implicar la integración de los conceptos de derivada, no solo de las reglas vistas, las básicas, sino también de la multiplicación, división y regla de la cadena, ¿sí? Y acá tienen las actividades para hacer que sí, son complejas, sí, son complejas y van a tener dificultades, pero bueno, vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? La idea es que se les complique y yo pueda ayudarlos a resolver. ¿Sí? Que no se frustren. Es complicado el tema, pero ya lo estamos superando, ¿sí? Bueno, espero que les sirva.